Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, a la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica estamos también disponibles en TikTok, por cierto. Y le comentaba que aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que comenzar informándole que en un discurso a la nación, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que él tiene la intención de permanecer en su puesto hasta el propio final de su mandato, que será en el 2027, y que definitivamente designará a un nuevo primer ministro en los próximos días, dijo. Esto después de que Michel Barnier renunciara de esta posición, después de que el Parlamento prácticamente lo tumbara con un voto de no confianza o de desconfianza a su gobierno, de este primer ministro, que era un gobierno de minoría. Este conflicto y este voto de no confianza se dio después de una lucha, una pelea por el presupuesto del país. A este respecto, Emmanuel Macron acusó a sus oponentes políticos de elegir el caos, dijo él. Se está reportando que en el norte del estado de California hubo un movimiento telúrico importante de 7,0 en la escala de Richter, esto en la costa de el norte de California. Se sintieron, el temblor se sintió hasta San Francisco, esto más de 200 millas al sur del epicentro. De hecho, los oficiales de California emitieron advertencias de tsunami y ordenaron a la gente que vive en la costa de esa zona a que se movieran tierra adentro. También incluyó partes del estado de Oregón. Hasta ahora no se ha informado de tsunami o de mayores daños hasta este momento. Decirle que rebeldes sirios o en Siria, los rebeldes, los insurgentes, capturaron la ciudad de Hama, estratégicamente localizada entre las dos ciudades más grandes de este país, que son Alepo y la capital Damasco. Después de 5 días de luchas alrededor de esta ciudad, estos militantes islamistas entraron a Hama por el lado este. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Siria confirmaron que se retiraron de esa zona y así concretando la segunda victoria grande para los insurgentes desde que se reinició de manera repentina la guerra civil la semana pasada.
el Banco Central de Kenia recortó su tasa de interés de referencia por 3 puntos porcentuales completos a 11,25%. Por supuesto que se trata de un recorte mucho mayor a lo esperado y refleja el cambio de enfoque del banco de estar luchando contra la inflación, la cual en noviembre se reportó en 2,8%, que es ya dentro del objetivo del Banco Central, a motivar crecimiento económico, generar crecimiento económico o actividad económica. Hay que decir que el Producto Nacional Bruto de Kenia subió a una tasa anual de 4,8% durante el primer semestre de este 2024, comparado con el 5,5% que se registró el año pasado. Bueno, el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, renunció a su cargo por su responsabilidad que le tocó en la declaración de ley marcial que duró solamente 6 horas y que decretó su jefe, el presidente Yoon Suk-yeol. La oposición en Corea está buscando un juicio político al presidente Yoon y la policía, mientras tanto, abrió una investigación en y sobre las acciones del presidente y 3 otros oficiales, incluyendo el ministro de Defensa que se está yendo el día de hoy en este intento de autogolpe de Estado. Si la policía está investigando, es decir, que está investigando por posibles ofensas criminales. Así es que lo tiene usted. Déjeme informarle que la policía en Nueva York se encuentra localizando pistas por el sicario que este martes mató a el CEO de United Healthcare, este proveedor de cuidados de salud en pleno centro de Manhattan, en lo que parece ser, bueno, definitivamente un acto de sicariato, pero totalmente dedicado, literalmente dedicado a este ejecutivo, y de hecho, este tirador tuvo el cuidado de grabar letras en los casquillos de las balas, palabras, discúlpeme, palabras, para literalmente, con la intención de dar pistas sobre la intención de este asesinato. En los casquillos utilizados, había 2 casquillos utilizados y una bala sin utilizar que se encontró en la escena del crimen, y las palabras que se utilizaban en inglés son deny, defend, depose. Deny es negar, defend pues defender, y depose no podría en este momento, a ver, no se me ocurre a mí qué podría ser depose, pero vamos a preguntarle al rey Google. Bueno, remover, depose, a nivel legal, si una evidencia, testificar bajo juramento, una deposición sería en todo caso en español, o bien una remoción. En teoría, estos son términos que se utilizan en el argot de los cuidados de salud. Y bueno, por ahí va este asunto. Mencionarle que la policía ya tiene fotografías con la imagen del tirador. Pareciera que es cuestión de tiempo, es cuestión de horas o de tiempo para que lo encuentren, puesto que las pistas son bastantes, son muchas, sobre todo que tienen la imagen de esta persona.
tiene fotografías de cara completa. Entonces debería de ser cuestión de tiempo, si no es que ya, que se comience a comunicar gente que conoce a esta persona. Bien, bueno, pues decir que hay noticias que vienen desde Montevideo, Uruguay, porque ahí se está llevando a cabo este jueves la cumbre del Mercosur, donde están asistiendo los presidentes miembros del Mercosur. Javier Milei de Argentina, Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, por supuesto, el presidente anfitrión, así como también los presidentes de Paraguay y de Bolivia. Hay que decir que el Mercosur como pacto comercial nunca ha podido hacer mucho, puesto que no es un tratado de libre comercio. Entre estos países miembros se tienen todavía grandes barreras arancelarias, entre otras barreras más comerciales. Por lo tanto, pues es como un pacto, pero de ninguna manera es libre comercio, de ninguna manera. De hecho, libre comercio es algo que dentro de América Latina y específicamente en Sudamérica no se practica en lo más mínimo. Yo se lo he dicho aquí muchísimas veces, que en estos intentos típicamente izquierdosos que enarboló el difunto Hugo Chávez y que después trató de hacer Nicolás Maduro, de todos estos asociaciones bolivarianas con todo lo que tenga que ver con el apellido de Bolívar, etcétera, de acercamiento, de hermandad y de etcétera, todos los grupos que, 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 que específicamente Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero sobre todo Hugo Chávez, se formaron para tratar de unir a América del Sur específicamente y unir a Venezuela con el Caribe y todos estos intentos, todos, y luego inclusive la cercanía entre Venezuela y Nicaragua y Cuba, más aparte los propios intentos de toda la región como el Mercosur y todos ellos. Pero el punto es que ni con toda la hermandad que profesaba Hugo Chávez, no solamente con todos los países de vecinos y de toda Latinoamérica, sino específicamente con Cuba y con Nicaragua, nunca fueron capaces de tener libre comercio entre ellos. Porque Hugo Chávez habrá podido decir todos los hermanos que fueran con Cuba y con Nicaragua, todo, pero libre comercio es así no. Es más, se regalaban cosas, se intercambiaban, pero libre comercio no, ni siquiera entre amigos. Que eso es algo que muy de América del Sur, sobre todo, ¿no? Eh, la única región que ha tenido libre comercio, Centroamérica, de la mano con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero este asunto de mercados abiertos en América del Sur se atora en el pescuezo, literalmente, y específicamente sobre todo con Brasil, que Brasil es notablemente cerrado, ¿no? Bueno, pues entonces, pero de todos modos se reúnen, eh, de todos modos se reúnen y ahora se están reuniendo. Sin embargo, en esta reunión cumbre está pasando algo insólito, extraordinario y de hecho sin precedentes. Y es la presencia que avisó de último minuto que asistía de nadie menos que de Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea. ¿Sí? En lo que entonces levantó expectativas, de las más altas expectativas, de que probablemente en esta reunión cumbre de este jueves y viernes podría ahora sí ya finalizarse un acuerdo comercial que lleva 25 años preparándose entre el Mercosur y la Unión Europea. Porque, ¿qué otra razón sino de que se apersonara Ursula von der Leyen? ¿Sí? Estamos a la espera de que se defina
algo al respecto todavía. Eh, Hay que decir que vamos a ver si se concreta, vamos a ver si se concreta. Todavía hay fuertes escollos que superar, sobre todo en Europa. Eh, Decir que en caso, bueno, la presencia misma de Ursula von der Leyen le da un refuerzo al Mercosur, el cual había estado, como le decía, poco a poco cayendo en desgracia, literalmente, sobre todo porque a Uruguay y ahora recientemente Argentina, que Uruguay siempre ha tenido una vocación mucho más globalista, Argentina ahora con este nuevo presidente la tiene, con la presidenta Kirchner no tanto, de ser más abiertos al mundo. Brasil no es abierto al mundo y entonces, por tanto, Uruguay originalmente y ahora también Argentina han estado pidiendo mayor flexibilidad para hacer sus propios tratados comerciales independientes con otros países que actualmente no pueden en el marco del Mercosur. En algún momento, Uruguay quiso entablar negociaciones para un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Imposible, imposibilitado porque las reglas del Mercosur se lo prohíben. Nada más para que tenga usted una idea de que estamos hablando con el Mercosur. Digo, o sea, nada más para que vea usted de que estamos hablando con el Mercosur. Por eso le digo, será un acuerdo de lo que usted quiera. Incluso le podemos llamar hasta acuerdo comercial, pero libre no es en lo más mínimo nada, pero para nada, al contrario, es restrictivo e imposibilitador. Y entonces, lo que también se va a esperar, y de nuevo estamos esperando a ver qué es lo que dice Ursula von der Leyen, pero el punto es que en Europa también hay mucha oposición a un tratado de libre comercio con Argentina, por ejemplo, por parte de los agricultores de la Unión Europea, muy concretamente de Francia. Así es que es interesante ver qué es a lo que vino exactamente Ursula von der Leyen. Esperamos tener la información este viernes, ¿sí? Mientras tanto, también este jueves hubo otra reunión casi cumbre, definitivamente importante, por parte de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados para este jueves reunirse para discutir sobre las cuotas de producción para la primera parte del año 2025. La OPEP es la proveedora del 50% del petróleo mundial, para que vea usted cuánto ha perdido poder. Antes era la proveedora de casi el 100%, hoy nada más es el 50%. Y ya decidió, la OPEP había decidido el mantener los recortes de producción, o más bien en realidad, siendo más exactos, postergar el aumento de producción que se había anunciado de 180,000 barriles diarios, que se había ya postergado en octubre y ahora decidieron postergarlo hasta mayo del próximo año para mantener todavía el recorte de producción. Hay que decir que desde el 2022, este cartel, este grupo, liderado por Arabia Saudita, ha recortado su producción por casi 6 millones de barriles diarios, que es más del 5% de la demanda global, en su esfuerzo por mantener arriba a los precios del petróleo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, los precios del petróleo en lo que es este año 2024 han permanecido oscilando entre 70 y 80 dólares el barril. Esto por concepto de una desaceleración de el crecimiento general del mundo, así como, según los análisis, el mayor utilización de automóviles eléctricos en el mundo en general. Mientras tanto, también está el problema de que los productores no de la OPEP, no afiliados a la OPEP, que representan el otro 50% de la producción de petróleo del mundo, y concretamente hablando de Estados Unidos, que hoy por hoy es uno de los mayores productores del mundo de petróleo, han estado incrementando ellos sí su producción, manteniendo
a los precios contenidos. Hay que decir que originalmente la cartel, la OPEP, había dicho que iba a comenzar a aumentar la producción a partir del próximo abril. Sin embargo, la demanda petrolera del mundo se espera que siga alicaída y bueno, pues entonces vamos a ver si esto va a suceder o no. No pareciera, de acuerdo a la información que se tiene. Bueno, por cierto, comentarle que el Bitcoin, increíblemente, yo no diría que contra todas las expectativas, porque no, más bien de acuerdo a las expectativas y de acuerdo a la tendencia, pero sí increíblemente, puesto que es increíble, pero el Bitcoin ya sobrepasó los $100,000 cada uno, los $100,000. Cruzó la barrera de los 100,000, al cierre quedó por debajo, pero el punto es que el Bitcoin ya sobrepasó por primera vez en la historia los $100,000 y el Bitcoin ha crecido en este año, ha crecido un 130%. 130% en lo que va del año. Todavía no acaba el año, pero en lo que va del año ha crecido un 130%. Así es que ahí lo tiene usted eso. Déjeme informarle, y es importante, antes de que termine esta semana, acerca de los resultados que se tuvieron acerca de las ventas en línea de lo que fue el Viernes Negro y el Ciberlunes, el Viernes Negro de la semana pasada y el Ciberlunes. Hay que decir que pues ya se confunden, ¿no? El Ciberlunes se hizo precisamente para impulsar las ventas en línea, el Viernes Negro, pues para que la gente vaya a las tiendas, pero la realidad es que pareciera ser que se venden tanto como en línea, tanto el Viernes Negro como el lunes, el Ciberlunes, ¿no? Hay que decir que uh, en el 2023 se rompió récord, estamos hablando del 2023, se rompió récord de ventas en línea. Hay que decir que en el año 2000, fíjese, en el año 2000, 90 centavos de cada $100 que los estadounidenses gastaban en compras comerciales se compraban en compras en línea, 90 centavos. En el 2023, este promedio aumentó a $15.30, ¿sí? 23 años. De 90 centavos a $15.30 de cada 100 que se gastan en compras comerciales. Hay que decir que en el 2023, los estadounidenses gastaron 1,1 billones de dólares en compras en línea en el 2023. Lo que llevó al total de 15,3% de todas las ventas comerciales, generando un récord. En el 2022, un año anterior, había sido de 14,4% de todas las ventas comerciales. En el 2023 fue del 15,3%, es decir, un punto porcentual más, ¿sí? El sector de ventas en línea ha crecido 220% desde el 2009 y es el subsector comercial de más crecimiento de todo el sector comercial, ¿sí? Las ventas no en tiendas, que incluyen toda una serie de ventas que van como por ejemplo las ventas de maquinitas, que usted le echa una moneda y saca, por ejemplo, hasta también las ventas en línea. Estamos hablando de todas las ventas que son ventas comerciales, pero no son en tienda, ¿sí? Fueron un total de 1,4 billones de dólares en el 2023, que es un 19% del total de ventas. El otro 81% se hicieron todavía en tiendas físicas, ¿sí?
Toda la industria comercial de los Estados Unidos emplea a 16,4 millones de personas al final de 2023, que es un aumento del 7% con respecto al 2010, que fue una caída importante en el 2010, un punto bajo, pues estábamos en los albores de la gran recesión, ¿sí? Hay que decir que el principal crecimiento se dio en los automóviles o en el sector de ventas de automóviles, y este fue de un 24%, así como en los materiales para la construcción, que subió un 23%. El empleo en el comercio de electrónicos y electrodomésticos cayó, mientras que nosotros subió, como le estaba diciendo. Así es que, bueno, quería compartir esos datos con usted en esta semana, que es la primera semana de ventas de Navidad en el mundo, que esta es la semana, vaya, la semana es el inicio, esta semana es el inicio, pero la temporada que termina, en teoría, el 24 de diciembre, más o menos, es el salvavidas de la industria comercial de los Estados Unidos. Es cuando la industria comercial de Estados Unidos y de Latinoamérica también, y de Latinoamérica, es cuando recuperan, es cuando es el money maker, es el centro de rentabilidad, es el centro de ganancias esta temporada navideña. El resto es nada más subsistir. Estamos hablando de el sector comercial electrónico, etcétera, lo que se regala en Navidad, ¿verdad? No necesariamente el de automóviles o electrodomésticos necesariamente, pero sí el de cosas más destinadas a regalos de Navidad, ¿no? Definitivamente, es de lo que estamos hablando. Así es que, bueno, pues ahí lo tiene. Quería yo compartir estos datos con usted. Por cierto, déjeme comentarle también estaba leyendo una nota también en Estados Unidos sobre el crecimiento de un servicio, de un sector, de una manera dentro del sector comercial de los Estados Unidos de vender y de disfrutar del proceso de venta, que se llama servicios, podrían llamarse como servicios silentes, ¿sí? Y esta es una opción en todo tipo de servicios, que enseguida vamos a hablar de eso, que se le ofrece a los clientes que no quieren tener interacción con vendedores o con empleados. Por ejemplo, entra usted a una tienda y si usted agarra o toma, por decir algo, un bolso de la tienda, un bolso de cierto color definido, ese bolso indica al personal que usted no quiere que lo molesten, no quiere que le dirijan la palabra, no quiere que le den los buenos días. ¿Sí? En las aplicaciones de Uber, etcétera, ya existe la opción de poner servicio silente, donde el chofer ya sabe que cuando usted entra al auto no quiere que lo saluden. Punto. No quiere que lo saluden, mucho menos que le hagan plática. Nada. Servicio silente. Y así en todo tipo de servicios. Cuando le cortan el pelo, hay la opción del servicio silente. Porque hay gente, yo creo que usted mismo, yo creo que, o sea, esto es interesante porque dentro del servicio al cliente que se conoce y dentro de las empresas que tienen servicio al cliente, la amabilidad y la sonrisa y el sacar una plática amena, un cumplido, etcétera, es parte del servicio al cliente y se empuja al empleado a ser proactivo en saludar y en darle la bienvenida al cliente. Pero hay veces que uno no tiene ganas. Hay veces que uno no tiene ganas. Entonces de ahí viene esta opción de servicios silentes, donde ya hay maneras en las que el que lo va a atender ya sabe que no quiere que lo atiendan, punto. Simplemente no se le acercan.
No se le acercan, no se le habla, no nada. Servicio silente. Ahí lo tiene usted. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. celebremos los 50 años de la Fundación Ciudadelas de Libertad con la banda Chiqui Chiqui y los Ixos. Acompáñanos este 12 de diciembre de 5 de la tarde a 12 de la noche en Rancho Garibaldi en Desamparados. Entradas disponibles en oficinas de la Fundación y en el Simpe Móvil 71 67 24 53. Valor de la entrada 8.500 colones. Te invita Cadena Radial Costarricense. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Aquí en el programa hemos estado hablando, siguiendo las noticias que se están viniendo desde Europa del sector automotriz. Simplemente en las recientes semanas, la Volkswagen, que es la principal automotriz del mundo y la empresa exportadora más importante de Alemania, ha estado reportando fuertes problemas, planes de cierres de plantas y por tanto fuertes conflictos con su sindicato, poderoso sindicato. Y en esta misma semana se anunció el despido, lo sacaron, del presidente ejecutivo de Stellantis, que Stellantis es otra empresa automotriz europea que maneja marcas como Fiat, pero también Chrysler y Jeep, lo que denota profundo, y lo corrieron, la salida se dio por falta de objetivos, por falta de aumento de ventas, lo que refleja un severo problema, severos dolores en esa industria. Vamos a ver si nada más en Europa, y para eso está con nosotros y le agradezco mucho y lo saludo de nuevo a Rodrigo Salcedo. Él es experto en la industria automotriz y es el presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile y es el director de la Asociación Latinoamericana de Movilidad y Sostenibilidad, mejor conocida como Álamos. Rodrigo, me da gusto saludarte de nuevo. Hola, muchas gracias por la invitación, Alberto. ¿Cómo están todos por allá? Gracias, Ter, muy bien todos. Dime una cosa, este problema que está sucediendo, las noticias vienen específicamente de Europa, pero yo quiero saber si el problema es específicamente de Europa o es un problema multirregional o si hay empresas o regiones que están mucho mejor que otras. A ver, es un tema multirregional, es la nueva competencia del mercado y la estrategia de China también. Hay que considerar que ayer China dijo que a Estados Unidos iba a cortar la exportación de los 4 principales minerales para la fabricación de todo lo que son tarjetas y componente electrónico. Eso ya es un impacto enorme si lo que vemos de esa forma, pero viene desde antes. Ya Bosch el año 2022, 2021 ya hizo un cierre de sus plantas. El grupo Renault también ha estado con esas proyecciones, cerraron sus plantas. Más allá de cerrar las plantas es una reestructuración. Pero también hay un tema de que ha cambiado la forma en que la gente también se está moviendo. La oferta es mucho mayor y también hay un tema que ha pasado, que ha evolucionado bastante en cómo las plantas han cambiado su forma de producir esta nueva tecnología. Hoy en día muchas de estas plantas
se han automatizado. Es uno de los grandes beneficios que tiene el concepto de la electromovilidad para todas estas plantas europeas que ya eran automatizadas, pero ahora pasan a ser doblemente automatizadas. Está el precio de competencia en un mercado asiático que es bastante difícil de llegar, si lo queremos ver de esa forma, como un tema Volkswagen. Imagínense que Volkswagen en el tercer trimestre de 2024 tuvo una caída del 60, casi el 70% de sus beneficios. Y obviamente también hay unas competencias que han aparecido como un Tesla o otras marcas más que han tenido un gran impacto en el mercado automotriz, pero viene desde hace tiempo ya. Eh, pero hacia Latinoamérica no se ha reflejado porque en Latinoamérica no somos grandes, no tenemos fábricas a nivel general como lo podemos ver en la Comunidad Europea. Y también hay harta tema de qué es lo que va a pasar a futuro sobre el concepto de esta pelea del petróleo al final. La Claro. guerra, la guerra de Rusia con Ucrania gatilló que el año 2021-2022 la Comunidad Europea se uniera con mayor esfuerzo para empezar a depender del petróleo de Rusia. Y eso obviamente son noticias que para estos fabricantes no les llega de forma inmediata, sino realmente tienen un delay de 1 o 2 años. Pero pregunta, nada más para ir tratando de ver cuál es el responsable principal de lo que está pasando en la industria automotriz del mundo. Pregunta, ¿se debe a una caída generalizada de ventas de automóviles en el mundo? Es decir, hay una baja, hay una lenta, hay una baja en la caída en las... Oye, discúlpame, pero ¿me No te entendiste la preocupes. idea? ¿Es que Sí, se sí, te está entendí. vendiendo pocos automóviles o qué es lo que está pasando? No, hay más competencia. Hay competencias chinas que han ganado terreno en Eh, diferentes lugares. Ahora, ok, ok, pero ahora déjame paso al siguiente punto. Más competencia. ¿Es específicamente en el sector de automóviles eléctricos o comprende todo? No, es más, tienen más foco en el mundo automotriz eléctrico. Ok, pero las ventas eléctricas son una pequeña porción todavía en este momento de las ventas totales de automóviles. Pero la venta eléctrica, porque por lo mismo ahí está un poco la comparativa, y hay que pensar de que el mundo eléctrico no es solamente el vehículo 100% eléctrico. Muchas de estas fábricas ya tienen un Toyota o BMW, ya tienen la fabricación de su vehículo híbrido es mucho mayor. Y también hay una temática que parte de componentes principales de todos estos carros han ido cambiando a salirse de Europa. Entonces, por supuesto, si uno lo ve o uno lee la noticia en cual Stellantis cerró su planta en Luton, en Reino Unido, en el cual dejó a más de 1.200 trabajadores desempleados, pero esta decisión no se atribuye 100% a la baja del mercado automotriz, es porque una de sus plantas, al final, dejó de ser útil de esa forma para, para poder promocionar y para poder entregar la demanda hacia vehículo eléctrico. ¿Y dónde está esa producción? Ahora, en vez de estar en Reino Unido, pasa a estar en Asia. Entonces, acá también hay un tema de movilidad al final. Hay un concepto de estoy obligado a cerrar cierta planta, porque una planta que yo hoy en día, y hay un caso de Bosch muy notable, que fue el 2021, si no me equivoco, de que cerró plantas en la Comunidad Europea, pero abrió plantas en Asia. Entonces, no es que al final, por un lado, está desvinculando a casi 5.000 y tantos trabajadores, pero por otro lado, está contratando y está abriendo una nueva planta en el cual está dando foco a todo lo que son los componentes de sistemas y otras tecnologías que hoy en día sí se están aplicando en vehículos eléctricos. Eh, y hay un concepto de transición, de que muchos de estos carros o muchos de estos fabricantes se quedan solamente pegados al final en la fabricación del automóvil, cuando hay un mercado nuevo que no se estaba abarcando, que estos mismos fabricantes no están abarcando, que es la infraestructura de carga. Que no es así como un BYD, un Tesla o MG, Hyundai o otras marcas que vienen del otro lado del continente, que sí tienen ese foco, que el foco no es solamente la producción del carro, sino es el carro más la infraestructura de carga. Entonces, y hay una línea en el cual también es interesante considerar, eh, y hay que pensar de que yo te puedo hacer la pregunta al revés. Por Sí. ejemplo, según los datos del MINAE, en Costa Rica ya a los últimos meses hay 26 marcas con 49 modelos diferentes de vehículos eléctricos. Si nos vamos a 2 años atrás, ¿cuál era la estadística de vehículos eléctricos? Entonces, el vehículo eléctrico sigue aumentando,
no hay una baja, pero el vehículo de combustión obviamente hay un cambio en su fabricación, hay un cambio en su concepto de fabricación que ha tenido bastante efecto y los fabricantes están en este minuto haciendo cambios radicales. Eh, Cambiar una fábrica hoy en día cuesta 4 o 5 años. ¿Por qué esta circunstancia está afectando en particular a las automotrices europeas? Porque la Comunidad Europea hace el año 2023 empezó a levantar bastantes restricciones a fabricantes de otros países, ¿ya? Principalmente a Asia. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Fue perfecto, si tenemos restricciones, no es que no vamos a vender, sino nos vamos a instalar en sus plantas y nuestra fabricación va a venir con una certificación europea. Y ahí es donde está también el tema de que como MG, Geely, Chery y otras marcas más, Tesla, BYD, al final han ganado terreno. Porque de estar fabricando en Reino Unido, perdón, de estar fabricando solamente para su población, para su continente, con su certificación, ellos se vieron amenazados de que tenían que implementar nuevas certificaciones. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Empezar a implementar nuevas certificaciones. Y eso es una baja de costo considerable. La mano de obra, al final. Fábricas también, reconvertirla es más fácil convertirla en Estados Unidos, España o en cualquier país de Reino Unido. Ahora, por otro lado, estaba leyendo yo también y quiero que me corrobores y que me comentes que las, porque las fabricantes europeas y las estadounidenses tienen fuerte presencia en China, fuerte presencia donde en China, bueno, China tiene sus propios problemas económicos en este momento, pero el mercado automotriz estaba creciendo muchísimo. En China la gente estaba comprando automóviles, cuando menos hasta hace rato, bastante sólidamente, pero también en la propia China, donde las automotrices estadounidenses y europeas tienen fuerte presencia, también ahí están sufriendo con respecto a la competencia de las locales chinas. Eso es lo que leí. Sí, es que hay una... A ver, el concepto el concepto automotriz en China es diferente a lo que uno tiene un poco considerado acá en Latinoamérica o en la Comunidad Europea. Eh, a ver, por un lado, las proyecciones de todo lo que es el tema eléctrico, se espera que este año, el 2024, se cierre con un 17, 18 millones de carros vendidos, que eso ya estaría representando el 20% de las ventas globales en todo lo que son vehículos livianos, el vehículo de turismo. Y eso hay que considerar de que son estadísticas que han aumentado de forma considerable en los últimos 5 o 6 años. Eh, y también hay una temática importante en que, bueno, hay una crisis también a nivel mundial, o sea, también hay que ser súper sincero. Al final, en Corea están hoy en día intentando derrocar a un presidente. Tenemos un cambio de presidente en Estados Unidos ahora en el corto plazo que al final está poniendo como a su mano derecha al CEO de Tesla. Entonces, van a haber cambios radicales y todos esos cambios radicales obviamente van teniendo cierto impacto. El precio del diésel ha aumentado radicalmente, la producción cada vez está más competitiva. Hay también una temática de que no avanzar en seguir auspiciando los países que involucran o que están involucrados en guerra y que además son productores del diésel. Entonces, estos cambios van con un foco bastante en cómo va cambiando el concepto de la movilidad y el concepto de la ciudad, ¿ya? Obviamente, los primeros años en China el impacto fue mucho mayor porque había bastante más incentivos, un poco lo que pasaba en Europa. En Europa habían incentivos para comprar un carro eléctrico y los primeros incentivos eran de 15.000 euros. Después lo bajaron a 7.000, 6.000, entonces obviamente los incentivos van, pero también hay casos como Noruega o casos como Suecia o casos de otros países que están con un alto crecimiento en carro eléctrico o simplemente podemos ver Costa Rica. Al final, Costa Rica, Chile, Colombia, que han aumentado su participación, pero también se han preocupado del concepto de la energía, que eso es muy importante. Al final, en China, la escasez energética es igual que en cualquier parte del mundo, y digo que es igual
porque la infraestructura tiene ya una antigüedad que hay que renovarla. Entonces cada vez es más complicado en un lugar donde ya llegaron a un tope en todo lo que es la implementación de vehículo eléctrico, de seguir un carro nuevo eléctrico o un bus nuevo eléctrico, el consumo para poder cargar ese carro o ese bus es más caro que hace 5 años atrás. ¿Por qué? Ya, Porque la energía ya es escasa. ya. Por último, Rodrigo, ¿podrías en 2 minutos, no más de 2 minutos, por favor, referirte al caso particular de Estados Unidos respecto a otro reporte que salió y que leí, que la circunstancia particular en Estados Unidos no es que las automotrices estén en problemas necesariamente, sino es la falta de disponibilidad de automóviles pequeños de bajo costo? Las automotrices se han estado dedicando últimamente mucho a empujar vehículos caros de alta gama, ya no tanto los baratitos, y esto ha impulsado mucho el mercado secundario, es decir, el de automóviles usados. Bueno, es que eso además fue una clave noticia que el CEO de Ford cuando estuvo visitando China se dio cuenta que la competencia no era un carro de última gama, sino la competencia era un carro de $20.000. Y eso es todo al final. Si, ¿cómo vamos a comparar cualquier empresa que tenga pensado, considerado vender un carro en $85.000, $90.000, versus un mercado asiático que cuesta ver el mismo carro con las mismas funcionalidades, entre comillas, pero a $20.000? Y eso también y en Estados Unidos ahora lo que se está haciendo, y de hecho desde el 1 de enero de este año, se empezó a implementar un crédito fiscal de $7.500 para poder adquirir vehículo eléctrico, algo que no había. Ya. Estados Unidos, en todo lo que son los créditos fiscales para la implementación de movilidad eléctrica, es súper nuevo, nuevo los últimos 2 años. Y ahí eso también ha obligado a impulsar nuevas políticas. Al 2030 ellos sí quieren tener todo lo que es el transporte municipal eléctrico, y por poder tener todo el transporte municipal eléctrico se dieron cuenta de que la alternativa no es un carro de $85.000, sino que la alternativa es un carro quizá no de 20, pero sí de 40. Y para poder impulsar eso también los fabricantes tienen que empezar a agilizar su producción, y para poder impulsar eso también tienen que automatizar sus plantas. Muchas de estas plantas al final tienen, sobre todo las que siguen situadas en América, aunque sean 100% tecnológicas, no son comparables con una planta que está en Asia, que viene desde un inicio 100% automatizada. La mano de obra cambia. Y además hay un tema de los beneficios del propio país. Al final, que recién en Estados Unidos, desde enero de este año, se haya implementado los primeros créditos fiscales, te marca totalmente la diferencia de lo que es la historia con la Comunidad Europea, de que recién el año pasado se cortaban los créditos fiscales. Y eso es principalmente. Y que obviamente el americano, más allá del americano promedio, se dio cuenta de que un carro eléctrico, los beneficios económicos, más allá del beneficio propio del carro, es también comprarse que el costo sea menor. Porque si no, al final, ¿de qué sirve comprarse un carro que valga el doble y no tengo mantenciones durante 5 años, versus un carro que valga la mitad, pero tengo todas esas mantenciones durante 5 años? Entonces ahí también es donde ahora se está empezando a emparejar la cancha. Y por eso está pasando esto, de que están apareciendo todas estas nuevas marcas, todos estos nuevos modelos, de que también hay que cruzar los dedos de cómo va a ir avanzando a futuro, pero también hay un tema de guerras comerciales, al final, los aranceles de importación a China, la devuelta que le pone China a Estados Unidos. Yo no sé qué es lo que va a hacer ahora Estados Unidos con este tema de cortar estos principales minerales, al final. Va a poner en riesgo no solamente el mercado americano, pone en riesgo el mercado americano, y no solamente en electromovilidad, sino en todo lo que son dispositivos eléctricos. Claro. Bueno, pues Rodrigo Salcedo, experto en la industria automotriz y presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos de Chile, te agradezco como siempre la buena disposición a charlar con nosotros, Rodrigo. Muchas gracias, que estén muy bien, cuídense. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Bueno, siendo jueves, vamos a pasar rápida y directamente con el segmento de nuestro buen amigo, compañero, colega, polemista, comunicador, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Todo bien, Padilla, te saludo a ti, a la audiencia, al equipo. Bueno, te cuento que acá, a ver, déjame que active
la cuenta que tengo en X, te cuento que yo estoy pendiente de lo que van a hacer Elon Musk y Vivek Ramaswamy al frente de este así denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental. Y hoy se conoció el informe de una senadora republicana que te dice que solamente, escucha esto Alberto, que escucha audiencia, solamente el 6% de los empleados del gobierno federal se presentan a trabajar full time a sus puestos de empleo, ¿no? Solo el 6. El 6%. Todos los demás tienen... Todo lo demás, trabajo remoto, aparentemente. El otro día Elon Musk rescataba la anécdota de un tipo, de un manager, empleado del gobierno federal, que lo llevó a un amigo a conocer la oficina y había pasado tanto tiempo desde que había visitado la oficina que no se acordaba dónde estaban los interruptores de las luces, ¿no? Entonces, casos como estos que nosotros particularmente venimos marcando hace rato, es lo que se está viviendo. Es decir, no olvidemos que todo este despilfarro, esta joda, nos cuesta de última a nosotros los que pagamos impuestos, ¿no? Pero bueno, también viste que esta semana, el domingo, se conoció el indulto que le dio el presidente Biden a su hijo Hunter Biden, aparentemente, bueno, no aparentemente, concretamente es por las acusaciones de fraude fiscal que tiene y por no haber declarado que tenía un arma de fuego. Pero lo más interesante acá, Alberto, es que el indulto que le da Biden no solamente incluye estos delitos, sino todo aquel delito que él pudiera haber cometido, todos aquellos delitos. Le dio una carta blanca. Sí, una carta blanca. Entre 2014 y el 1 de diciembre de 2024, que es cuando él anunció el indulto, ¿no? Y bueno, recordemos que en el 2014 Hunter Biden, el padre era vicepresidente de Barack Obama, y Hunter Biden consiguió muy llamativamente un cargo en la empresa de energía de Ucrania que se llama Burisma, que le estaban pagando $50,000 mensuales por ese cargo. Pero ahora, bueno, se han conocido, o digamos, se vienen conociendo desde hace rato, por ejemplo, que los Biden recibieron más de $1 millón de este empresario corrupto de Rumania, Gabriel Popoviciu, mientras Biden, que entonces era vicepresidente, estaba en una campaña contra la corrupción, precisamente en Rumania, ¿no? Después, los hermanos de Biden, Sarah y Jim Biden, que tenían una deuda muy grande, un donante de Biden les dio a sus hermanos $900,000 y luego el vicepresidente lo premió a estos donantes con un contrato jugoso en Ucrania, ¿no? Después dice que Biden, esto está siendo investigado, Alberto, o sea, no es fake news. Biden recibió el 10% de una empresa relacionada con el Partido Comunista Chino. Todas son investigaciones en curso definitivo, pero no la Todos son investigaciones, o sea, no hay nada acá que esté siendo inventado, no es chisme, pero tampoco se lo han comprobado. No, bueno, está siendo investigado, en muchos casos ni han empezado todavía las investigaciones. Después dice que Hunter Biden transfirió $40,000 a su padre a través de la cuenta de banco de su tío, y esos $40,000 representan exactamente el 10% de $400,000 que Hunter recibió de la empresa china
CEFC, ¿no? En algunas comunicaciones de Hunter Biden con sus socios, él, sin mencionarlo por nombre al padre, solamente lo llama el big guy, el gran tipo. Él dice, bueno, no se olviden que el 10% va para el gran tipo, ¿no? Después dice que Sarah Biden, la hermana de Biden, le envió al ahora presidente $200.000 el mismo día que ella y Jim Biden, el otro hermano, recibieron $600.000 de AmeriCorps, bajo la promesa que Joe Biden ayudaría a la compañía. Pero bueno, el punto acá, Alberto, es que también ha surgido una versión publicada por este medio zurdo que se llama Político, que dice que en el gobierno de Biden están debatiendo si otorgar así indultos por delitos que pudieran haber cometido Fauci, ¿no? Así el médico este que era director de los Institutos Nacionales de Salud, lamentablemente conocido durante la pandemia, Adam Schiff, un senador de California, demócrata, y Liz Cheney, ¿no? Yeah. Pero bueno, o sea, es desembosado como la sola versión de que se pudiera otorgar indultos a gente que todavía no está acusada formalmente, que no está procesada. Claro. Te muestra cómo termina, digamos, Joe Biden, el político indudablemente más corrupto de la historia de Estados Unidos. Sí. Y cómo termina el Partido Demócrata también, que siempre se ha colocado como moralmente superior al resto de la política. Bueno, listo. Hasta 2 minutos más se tomó y le dimos y le otorgamos de tiempo, mi querido señor Dado. Se lo agradezco mucho. Bueno, se agradece, Alberto, en tiempo de carestía. Gracias. Hasta el próximo jueves. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye a las 5. Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.